de Zoom, perdón, de Instagram en estos momentos, que los lleva a preguntarse qué se han vivido o han sentido en algún instante lo que es la depresión, que es uno de los trastornos más comunes en relación a. Antes de hablar de qué es la depresión o demás, hay que aclarar sobre qué se va a entender por un trastorno de ánimo. Vamos a tener en cuenta que un trastorno de ánimo, vamos a definirlo como perturbaciones de orden muy intensas, muy insistentes, que pueden llegar a provocar un desajuste. ¿Un desajuste en qué área? En la parte familiar, escolar, laboral, en otros ámbitos que podamos llegar a encontrar. Es importante tener en cuenta que ese desajuste nos va a traer también problemas, tanto en relaciones de orden personal como de orden laboral. Un saludo para Lokiani, que se nos acaba de unir por Instagram. Hay que también tener en cuenta que respecto a los trastornos de ánimo, vamos a tener unas pequeñas definiciones que son de vital importancia para poder entender esta clasificación. Vamos a hablar de lo que son los comportamientos. A, la depresión como comportamiento y B, la manía. Muchas veces en los trastornos de ánimo vamos a encontrar que hay características de depresión y de manía. Usualmente en los trastornos que vamos a definir como trastornos de ánimo o afectivos de orden de unipolar o de una sola vía, vamos a definir que pueden ser o depresión o manía. Por otro lado, los trastornos que van de dos vías, también conocidos como los bipolares, vamos a definirlos también que se definen como los trastornos bipolares o lo que es, digamos, el trastorno bipolar o afectivo. Me gustaría saber si de pronto alguno de nuestros escuchas han vivido o han escuchado algo del trastorno bipolar. Bien, quiero presentarles y para las personas que nos ven desde Facebook Live, les voy a comentar un poco las estadísticas sobre el 2016 y 2015 sobre departamentos de cómo estábamos en todo este proceso. Al 2016 habíamos comprobado que la tentativa o la tasa más alta de suicidios estaban en departamentos de Arauca, sobre el 12% y sobre municipios como el Baupés sobre el 12.3%. Quizás tú me puedes decir, estos datos no son tan altos, pero si los comparamos a nivel nacional, donde hablamos de que Colombia tiene una gran cantidad de personas, estos datos empiezan a jugar un papel de vital importancia. Otra situación que es importante y que va anclada a los trastornos de ánimos va a ser las tasas de intento de suicidio. Este es un problema que últimamente lo hemos visto, que se ha divulgado mucho más, que se ha conocido mucho más. Uno de los casos últimamente más emblemáticos, los casos lastimosamente ocurridos en Neiva, de la señora que saltó con su hijo. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que en departamentos como el Huila, como Nariño y como Putumayo son departamentos donde las cifras estaban sobre el 11, sobre el 10 y sobre el 15%. ¿Qué significa esto? Que las cifras estaban bastante altas a todo ese proceso y que el suicidio empieza a mostrarse como una problemática de salud mental. Vamos por otro lado a hablar de los trastornos mentales de orden general y los trastornos de comportamiento. En relación, las cifras se mantienen a niveles nacionales sobre el 5% aproximadamente. En otros municipios llega a bajar o aumentar. Por ejemplo, en los municipios que presenta más bajo puede ser el Amazonas con tasas del 1.26%. Vamos saludando también a Ramón Daniela que se nos acaba de conectar por Instagram. Pero lugares como Bogotá se presentan sobre 4.80. Es decir, que estamos hablando casi el 5% de la población que llega a presentar situaciones o episodios donde hay algún trastorno mental. Al igual, en cifras a nivel nacional se ha comprobado que Colombia es un país con alta comorbilidad a presentar problemas de orden de trastornos ansiosos y trastornos de orden afectivos como el que nos estamos estudiando en la sesión de hoy. La tasa de mortalidad por epilepsia igualmente es una de las que se recomienda revisar. Sin embargo, las tasas por epilepsia se ha comprobado que no son tan altas, entre comillas, andan sobre el 1% aproximadamente en todo este proceso. Vamos a tener en cuenta el porcentaje de pérdidas y atención por epilepsia. Esto ronda sobre aproximadamente el 1% en general de las personas que asisten a todo este proceso.
Y por otro lado, vamos a encontrar las personas hospitalizadas por algún diagnóstico de trastornos mental y de comportamiento. Empezamos a evidenciar que el 2015 los departamentos con mayor tasas eran Caldas, con aproximadamente el 6,5%, y departamentos como el Quindío se presentaba sobre el 6,20% aproximadamente en todo este proceso. Ahora, al hablar de los trastornos unipolares, hay que definir también que son de los más habituales, las personas experimentan episodios depresivos. Entonces, como te venía diciendo, vamos a encontrar el umbral de la depresión mucho más marcado en todo este proceso. Mientras que en el trastorno bipolar ya se presentan episodios tanto maníacos como depresivos. Entonces, en ese orden de ideas es importante verificar cómo se llegan a presentar, tener en cuenta que en un trastorno bipolar una persona puede llegar a presentarse de maneras, digamos que de manía y fases de depresión en este caso. En este momento te voy a presentar unas cifras. Voy saludando a Jerón, que se nos acaba de unir. Saludos, Jerón, en ese sentido. Y cómo la severidad, digamos que esto va aumentando progresivamente, se hace la analogía del iceberg, en relación al tiempo. Es decir, a mayor tiempo vamos a ser de mayor probabilidad la recurrencia de algunas enfermedades. Entonces, respecto a los trastornos de ánimo, hay que tener en cuenta los tiempos de 6 a 12 semanas, la continuación que puede ser de 4 a 9 meses y el mantenimiento o el mantenedor que hace referencia posterior o mayor que a un año. Se hace referencia a que usualmente en los episodios de 6 a 12 semanas puede haber una respuesta, puede haber de cierta manera un mecanismo de cierta manera que el cuerpo va a tratar de compensar dicha sintomatología, pero luego de las 12 semanas es importante que remitamos a un profesional de la orden de la salud, sea un psicólogo o la parte de psiquiatría. Cuando no hay acompañamiento desde la parte terapéutica, hemos visto y se ha comprobado que hay una falta de recuperación y a veces cuando no hay un acompañamiento, esto puede dar que se presente la recurrencia de un trastorno mental y en este caso los trastornos afectivos. Otra clasificación que podemos tener en cuenta en todo el proceso de los trastornos de ánimo puede ser por gravedad. Usualmente vamos a tener dentro de la gravedad el número de disfunciones que presentan áreas de la vida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el área escolar, en el área familiar, en su vida de pareja, en su vida de desarrollo intrapersonal que pueden presentar las personas en todo este proceso y demás. La duración, que puede ser de un trastorno mental de orden agudo, crónico o intermitente. Vamos a encontrar también que muchas veces una persona con un trastorno de ánimo o afectivo, podemos ver que la persona se tiende a recuperar en cierta medida, pero vuelve a tener episodios de recaídas en todo este proceso. Que eso es de vital importancia que lo tengamos en cuenta al momento de realizar una evaluación en todo este proceso. Vamos a hablar ahora sí un poco más detallado sobre los trastornos unipolares y cómo se llegan a presentar en esta medida. Al hablar de los trastornos unipolares, quiero que tengas en cuenta que vamos a definirlos como tres. Vamos a hablar de los trastornos de adaptación con talante deprimido, la distimia y el trastorno depresivo mayor. Usualmente, ¿qué pasa en un trastorno de adaptación con talante deprimido? Usualmente la persona reacciona con algunos comportamientos, pero a ciertos acontecimientos que han ocurrido durante los últimos 3 meses o las últimas 12 semanas, como me he venido hablando. No se tienen en cuenta los síntomas derivados del duelo, ya que se considera que es natural que una persona en situaciones del duelo, pues la persona entre en un estado de tristeza, de melancolía y demás. Sin embargo, luego de las 12, de las 3 semanas, perdón, de los 12 semanas que te he venido hablando, si llegan a presentarse, es recomendable que también se emita o se remita a un profesional. Los síntomas deben durar aproximadamente los 6 meses siguientes luego de la desaparición del evento estresante. En el caso del duelo, luego de 6 meses se esperaría. Vamos a hablar ahora de la distimia. Respecto a la distimia, ¿qué podemos encontrar? Se hace referencia a que se presenta durante los últimos 2 años y usualmente la mayor parte del día la persona se considera que llega a estar triste.
La persona ha sufrido molestias, son molestias derivadas de un estado de ánimo, pero usualmente no son la suficientemente gravedad para cumplir toda la sintomatología de la depresión mayor. En la distimia, para poder hacer un cuadro diferencial, es importante que tengamos en cuenta que no debe haberse presentado un episodio maníaco-depresivo o hipomaníaco en todo este proceso. Y en los trastornos de depresivo mayor. En los trastornos depresivos mayor vamos a tener en cuenta que puede haber la presencia de uno o más episodios de depresivo mayor. ¿Qué significa esto? Que son recurrentes y deben estar en ausencia de los episodios maníacos o hipomaníacos como te venía comentando. Usualmente, dentro de las características más comunes de la depresión, vamos a encontrar, por ejemplo, un carácter predominante de la tristeza, una pérdida del gusto que puede ocurrir por alrededor de 2 semanas. Usualmente después de esas 2 semanas va a ir acompañado la pérdida del apetito, el insomnio, retrasos psicomotrices, una fatiga, vamos a encontrar sentimientos de culpabilidad, una persona con incapacidad de concentrarse, ideas de muerte o suicidio en este caso. Al hablar de los trastornos bipolares, no lo olvides que como veníamos hablando anteriormente, los trastornos bipolares vamos a encontrar tanto la parte de aspectos de manía y depresión en un mismo trastorno en este caso. La ciclotimia debe presentarse en la actualidad o es muy similar, hay una alta comorbilidad, la ciclotimia con la distimia, pero además de eso también debe haber un periodo hipomaníaco con talantes muy efusivos y irritables. Esa irritabilidad no debe ser psicóticos. Saludos a Jimena Aya, que se nos acaba de venir por Facebook, por Instagram, disculpe. Vamos a encontrar también, al hablar del trastorno bipolar tipo 1 con depresión, acá vamos a hacer referencia a que la persona experimenta un episodio depresivo mayor y ha tenido uno o más episodios maníacos. Es importante empezar a identificar cuándo la persona llega a presentar ese episodio maníaco, cuáles son las circunstancias y demás. Ahora, al hablar del trastorno bipolar, vamos a encontrar que la persona experimenta un episodio depresivo mayor y esto ha tenido más de 2 episodios maníacos en todo este proceso. Dentro de otros trastornos de estado de ánimo, vamos a encontrar que pueden deberse a un problema de orden orgánico o un problema de médico general, como puede ser, por ejemplo, un problema de orden fisiológico. Muchas veces se considera que la tiroides puede llegar a plantear un problema de orden médico, un problema de control en la parte de estrógenos o de testosterona en la parte hormonal también puede llevarnos a identificación de episodios de depresión y diferentes enfermedades, por ejemplo, que llegase a afectar los grados de insulina o de azúcar dentro de la sangre, también nos puede llegar a afectar en todo este proceso. Al hablar de los trastornos de estado de ánimo inducido por sustancias, como dice su nombre, es causado por una sustancia y es un estado o un trastorno depresivo persistente, prominente, que usualmente ocurre por una sustancia, un abuso o una abstinencia o alguna droga. Esto nos lleva a plantear que en algunas situaciones lo que son la abstinencia de alguna droga, algún antipsicótico, puede llevar a la presencia de episodios depresivos sin que la persona sea diagnosticada. Y esto es importante tener en cuenta debido a que en muchas situaciones que vamos a ver dentro del día a día, la persona deja de consumir un medicamento y esto puede llevar a que de cierta manera haya una dificultad en todo este proceso. No sé si las personas que nos están escuchando por Facebook Live o por Instagram tienen alguna pregunta respecto a los trastornos bipolares o los estados de ánimo. Creo que no tenemos preguntas por el momento. Vamos a hablar de la comorbilidad. Respecto a la comorbilidad, es importante tener en cuenta que una de las más frecuentes o los más recurrentes es en la depresión, depresión bipolar mayor, va a ser bastante incrementada o hay una alta comorbilidad en relación de los años. ¿Qué significa esto?
que es una de las enfermedades que es crónica, que es a largo plazo y que si no hay un acompañamiento terapéutico o profesional en este caso, la persona debe aprender a vivir. Te invito a que revises por YouTube o el video del perro negro o el Black Dog, que hace referencia a la analogía de cómo se puede llegar a manejar todo el proceso de la depresión en todo este proceso. ¿Qué características nos define también la depresión? Pensamientos de muerte. En algunos casos van a haber cambios del apetito, como te he venido mencionando. Va a haber una pérdida de energía y problemas del sueño. Hay que definir una cosa muy importante y es que a veces los hombres en general o hay una mayor comorbilidad a que presenten episodios de ira o molestia o de cierta manera, sí, sobre todo podemos llamarlo como una molestia. Vamos a hablar también que desde la comorbilidad vamos a hacer referencia a que es más común encontrar mayor comorbilidad en el caso de los hombres perdón, en el caso de las mujeres más que los hombres. En relación a las mujeres, se ha encontrado entre un 13 al 21% de comorbilidad de la depresión en alguna vez de sus vidas. Ahora, esta cifra ronda entre el 8% para el caso de los hombres. Te invito también a que puedas revisar y las personas que nos están viendo por Facebook podrán ver la imagen de una resonancia magnética donde se ha comprobado que una persona con sintomatología depresiva anormal, su cerebro y su actividad neurológica llega a cambiar. Vamos a hablar un poco del trastorno bipolar. Algunos aspectos o características del trastorno bipolar. También vamos a presentar un manejo de energía baja. Vamos a presentar también pensamientos negativistas. Vamos a encontrar también que puede haber en algunos casos comorbilidad con otros trastornos y pueden presentarse, por ejemplo, comportamientos extravagantes hacia las compras. Podemos encontrar que no hay el comportamiento de dormir, pero en el bipolar también, como te venía comentando anteriormente, vamos a encontrar los dos polos. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar tanto bajo energía como en algunos casos vamos a encontrar personas con un estado alto de euforia y una energía bastante alta. Se ha comprobado que, por ejemplo, en el trastorno bipolar existe una probabilidad entre el 0.4 al 1.6% y que estas diferencias usualmente no es tan prevalente en el caso de los hombres o las mujeres. Por sexo no hay tanta prevalencia frente al trastorno bipolar. Algunos factores desencadenantes vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es el duelo. Dentro del duelo o una situación de duelo nos puede llegar a llevar a, por ejemplo, la presencia de alguna sintomatología y esa sintomatología nos va a llevar al mismo punto a que la persona, de cierta manera, si no es bien elaborado el duelo, pues lleve a un estado de depresión. Al hablar de cuál es la sintomatología o las características principales de un duelo, vamos a encontrar usualmente 4 puntualmente. En el primero, la incredulidad, la persona considera que están pasando unas horas, puede haber un intenso malestar, un pánico o un sentimiento de angustia. En el segundo punto vamos a encontrar una añoranza, una búsqueda de la persona amada, que la persona considera que puede esto pasar por en algunos síntomas o algunos meses. En tercer punto vamos a encontrar una desorganización, una desesperación que es normal dentro de los primeros meses en el duelo y después de todo este proceso, al igual que en la crisis, va a haber una fase de reorganización de la vida de las personas. Esto es lo que esperaríamos encontrar usualmente en un duelo. Sin embargo, en algunas ocasiones en los duelos vamos a darnos cuenta que las personas no llevan un buen proceso y esto hace que, pues, que la gente de cierta manera, ese duelo nos lleve a una etapa de depresión. Otro factor que podemos ver que lleva a la presencia de la depresión, que pronto lo habrás escuchado, es la depresión postparto. Dentro de la depresión postparto se considera que es un desorden que afecta usualmente a las mujeres luego el nacimiento de los niños y que esto al mismo tiempo va a llevar dificultad en las tareas del día a día, en las actividades y esto al final va a llevar unas consecuencias a la madre y a los niños en este caso, que usualmente define los síntomas principales o los comportamientos principales en la depresión postparto.
Usualmente en la depresión postparto vamos a encontrar que hay niveles de tristeza, hay niveles de cambio en la parte del sueño y la parte digamos, del hábito alimenticio de la madre va a cambiar, además de, se reduce mucho más la libido, vamos a tener episodios digamos, de llanto por parte de la madre, que si no es acompañado va a haber un mayor problema, grados de impaciencia, resistencia, irritabilidad y ansiedad. De manera general se ha encontrado que la depresión postparto se presenta en mayor medida a las madres que no tienen apoyo psicológico o demás en todo este proceso. Y de ahí también se describe un fenómeno que se conoce como de baby blues o el bebé azul en español, que hace referencia a que esto se presenta en los primeros días, es menor que usualmente la depresión postparto, pero es importante que lo tengas en cuenta si llegas a trabajar en el ámbito hospitalario o en la parte de trabajo con niños recién nacidos. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. En los trastornos de adaptación o con ánimo deprimido, vamos a encontrar, por ejemplo, que lo principal es que hay un funcionamiento social o una parte laboral que se va deteriorada y hay un factor estresante. Saludamos a Maro Rodríguez, que se nos acaba de unir también. Ahora, hay que tener en cuenta que en la parte del trastorno con ánimo deprimido vamos a poder definir o localizar con mucha más definición aquellos factores estresantes en todo este proceso. En el factor de la distimia vamos también a encontrar que hay unas diferencias entre la parte de la depresión y la distimia, y es acá donde te las voy a compartir en todo este proceso. Los síntomas depresivos es muy característico de la depresión, el pesimismo, la falta de debilidad, la ansiedad o demás. Sin embargo, en la distimia, todos los síntomas de la ansiedad, de la depresión se llegan a presentar, pero con una menor intensidad. Usualmente, cuando ya hay un diagnóstico de depresión, se recomienda que sí haya antidepresivos, mientras que en la distimia no se recomienda. Ahora, hay también que tener en cuenta que en la depresión usualmente dificulta lo que son sus capacidades dentro de la vida diaria, mientras que en la distimia va a ser de mayor difícil detectarla debido a que la distimia no va a incapacitar a las personas. Y es en estos puntos donde es importante que desde la parte de evaluación tengamos un muy buen seguimiento, porque en algunos casos esa distimia, cuando no es acompañada, se nos puede llegar a convertir en una depresión. Usualmente en la depresión puede tenerse un fin si es acompañada desde la parte profesional, desde la parte terapéutica, y por otro lado, la distimia puede durar todo un día. Entonces podemos encontrar que la persona puede presentar esta sintomatología. Saludamos a Claudia Medina, que se nos acaba de conectar a través de Instagram. Es importante que para establecer una distimia es necesario que el sujeto muestre un estado de ánimo persistente, que sea una parte deprimida durante la mayor parte del día, que al menos sea mayor a 2 años y que la mayoría de los días tengamos a presentarlo. Vamos saludando también a Natalia, que se nos acaba de unir por Instagram en todo este proceso. Ahora, ¿qué características o cuál es la mayor sintomatología que podemos encontrar en la distimia? Por un lado, vamos a encontrar un escaso apetito o al contrario, podemos encontrar un hambre voraz que la persona no presentaba antes de todo este proceso. 2, las perturbaciones del sueño son bastante frecuentes y no hay una explicación de orden orgánico como en otras enfermedades. Vamos a encontrar también una poca energía, dificultades en la autoestima y también dificultades en concentración y toma de decisiones. Y como último, vamos a encontrar sentimientos de desesperanza en todo este proceso. La distimia también se define que es muy frecuente, que sea bastante prevalente en la vida y se dice que de manera general casi el 5% de los hombres a nivel mundial la han padecido y aproximadamente el 8% de las mujeres también lo llegan a presentar. Usualmente, si no hay un buen tratamiento de la distimia, pueden llegar a presentarse esta sintomatología durante 5 años, pero puede presentarse nuevamente la recurrencia que te venía hablando durante más de 20 años en todo este proceso. ¿Qué características define a la distimia?
perdón, a esta parte de aquí que te voy a mencionar es del trastorno depresivo mayor. Como último, las características del trastorno depresivo mayor nos van a llevar a pensar en lo siguiente. Primero, el trastorno depresivo mayor es una de las enfermedades más frecuentes que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que es de difícil investigación. Vamos a encontrar que también de cierta manera hay que monitorarla por un largo plazo. Se recomienda que sea más de 6 meses que se presenten esta sintomatología. Al hablar de esta sintomatología que te presento en pantalla, es importante que tengamos en cuenta que se presente más de 5 síntomas durante el tiempo mayor a 6 meses. ¿Qué sintomatología podemos hablar de la depresión mayor? Podemos hacer referencia a una fatiga o una pérdida de energía. 2, a un hipersomnio o una hipersomnia, que es mucho o poco sueño en este proceso. Una disminución del apetito y una pérdida importante del peso, que no se debe a ninguna dieta que esté haciendo la persona. O podemos encontrar también una agitación o un retardo psicomotriz. ¿Qué significa esto? Un enlentecimiento de la actividad física o mental, una disminución de la capacidad para concentrarse, una autoculpabilidad y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. No lo olvidemos que en todo este proceso es importante que las personas presenten más de 5 síntomas durante más de 6 meses en toda esta situación. Estamos llegando al fin de nuestra transmisión de esta sesión de hoy. No olvides también dejarnos tus preguntas. Estaremos en el transcurso de la semana o en la noche. Vas a poder encontrar la grabación que hemos hecho de la sesión de hoy para que la puedas revisar completa en caso de que de cierta manera no la hayas visto completamente. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Me comenta Juli Viviana Martínez, antes de terminar nuestra grabación, ¿cuál usualmente es el video que mencionaste? Este hace referencia, Juli, a el video del perro negro. Y este video voy a escribirlo acá. No sé si tengan alguna pregunta más de nuestras personas que nos están viendo en estos momentos antes de terminar la grabación. ¿Alguna pregunta más respecto a esta pequeña introducción a los trastornos de ánimo que les pueda surgir? Bueno, no siendo más las preguntas que tenemos, nos estaremos viendo en una próxima sesión donde estaremos hablando de otro trastorno. No olvides compartir estos materiales. E igualmente a través de YouTube los podrás ver otras sesiones que hemos hecho de webinar. E igualmente los votos, siempre los votos o las temáticas van a ser definidas a través de los sistemas de votaciones que manejamos por las historias de Facebook o de Instagram donde tú podrás participar. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.